Si hablamos de enfermedades de la aorta, la arteria elástica principal del cuerpo humano, encargada de transmitir toda la onda de presión que parte del ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo. La aorta tiene dos porciones esencialmente. Una porción torácica y una porción abdominal. En la clase de hoy nos vamos a ocupar más que nada de la parte torácica. ¿De acuerdo? La aorta torácica tiene tres segmentos: la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente. La patología principal que se va a desarrollar aquí son los famosos aneurismas de aorta. ¿Correcto? Entonces, son patologías infradiagnosticadas, pero para efectos de aparece para la etiología general como un problema relativamente poco. 5 a 30 casos por 100.000 habitantes para países pues, que pueden llegarnos hasta regularmente Europa, Estados Unidos. Edad promedio de presentación 55-60 años y regularmente hay más poblaciones que varones que mujeres, aproximadamente 2 o 3 por hora. Aunque si yo les soy sincero, en este hospital yo he visto más casos de aneurismas de aorta en mujeres que en varones. La edad sí coincide, 60, 70 años más bien para nuestra población. ¿Qué ocurre en la aorta? Entonces tiene una estructura muy similar a cualquier arteria del cuerpo. Una capa íntima, una capa media y una cruz. Sin embargo, en la aorta va la mayor presencia de las elásticas y diferentes. ¿Cuál es el flujo de la aorta? Como hemos mencionado, recibe el chorro de sangre, el volumen sistólico del corazón prácticamente directo contra sus paredes. Eso quiere decir que recibe un flujo de sangre no laminar, turbulento. Y esto va a generar un proceso de estrés por fricción. Ahora, todos ustedes, todos los días presentan este patrón de daño, pero regularmente sus endotelios se encargan de reparar lo que su propio organismo causa, es decir, las lesiones que puedan surgir en sus aortas, su propio cuerpo las repara. Sin embargo, en cierto grupo de personas, como hemos dicho, generalmente mayorcitas y con ciertas patologías que existen de por medio, va a haber una disrupción de la pared de la aorta, esencialmente del endotelio. Y esto, por la fuerza del chorro de sangre que se dirige hacia las paredes de la aorta, puede romper la íntima, desplazarse la media, y esto funciona como meter la mano rápidamente hacia un bolsillo. La sangre va a formar, una segunda pared o pseudopared. Es por eso que los aneurismas de la aorta como tal, si somos honestos y directos a lo que es realmente caracteres más no patológicos, son pseudoaneurismas. ¿Correcto? Y el problema es que la sangre que se mete acá nuevamente, esa presión, esa velocidad, y lo que va a causar es que estos aneurismas se extienden proximalmente y distalmente. Como pueden ver, ¿correcto? Se va a producir una diferencia grande que va poco a poco a expandirse, y en el mejor de los casos puede llegar a como el hematoma y quedarse ahí, y en el peor de los casos puede perforar la aorta. Todo esto puede ocurrir. Entonces, prácticamente esto nace de una distribución de la pared, o infiltración de sangre que va a formar este bolsillo de sangre que bien se va a poder expandir hacia toda su longitud. Y como pueden ver más abajo, es una enfermedad que de por sí es cierto, como hemos comentado, aparentemente poco frecuente, mata bastante. El 20% de los pacientes que padecen estos aneurismas mueren antes de llegar al hospital. Principalmente los que tienen aneurismas de la aorta torácica y principalmente de la aorta ascendente. ¿Y por qué la aorta ascendente? Pues porque es la que más directamente sufre daño por fricción con la sangre. Así que si tenemos placas de ateroma ahí, por ejemplo, una muy vulnerable, puede romper el endotelio, y si este es lo suficientemente frágil, va a acabar formando esta situación. Respecto a su clasificación, tenemos dos vertientes: la clasificación de Levy y la clasificación de Stanford. Para efectos de la clase, realmente no nos importa tanto. Esto tiene un poquito más de repercusión para la parte de cirugía cardiovascular, así que no le vamos a ver mover. Sin embargo, lo que más nos interesa a nosotros es la gama de complicaciones con las que estos pacientes mueren. Si estamos hablando de que la pared de la aorta se va a romper y al mismo tiempo la sangre se va a meter hacia un bolsillo que no va a fluir como el resto de la sangre, ¿qué se imaginan que puede pasar?
¿Qué tenemos listo? ¿Qué tenemos ahí? No. La anastomosis puede producirse si solo en un proceso lento, forzado, pero no ocurre en eso. Esto pasa a ver. Ya. Hipoperfusión. Estamos interrumpiendo el diámetro de la aorta. En otras palabras, dependiendo más o menos de la situación del aneurisma, podemos tener problemas de perfusión hacia arriba del cerebro, hacia el resto de vísceras, y si por A o B motivos este aneurisma llega a perforarse o romperse hacia el pericardio, también podemos desarrollar un taponamiento cardíaco. Entonces, las principales complicaciones que pueden presentarse, los síndromes coronarios agudos. No se olvide que el nacimiento de las arterias coronarias está a pocos milímetros de la válvula aórtica. Entonces, si tenemos un aneurisma de aorta ascendente, el óstium de las arterias coronarias también se puede subir. Y de hecho, hay muchos pacientes que llegan con presentación de síndrome coronario agudo y en el momento de hacer el autopsia resulta que es una disección de la aorta. Por eso les comento que es un ranking diagnosticado. Muchos pacientes que mueren en la emergencia por problemas o dolor torácico agudo no necesariamente son infartos. La diferencia es que ya no se hacen las autopsias como antes. Entonces, realmente no sabemos la causa exacta de la muerte. Solo la tenemos. Insuficiencia aórtica, nuevamente, en el tracto de salida del ventilador. En la aorta, la porción más proximal, pueden romperse los velos de la válvula aórtica, produciendo una insuficiencia aórtica aguda. Y muy parecida cuando vean la parte de endocarditis, que también puede afectar, de lo mismo que vieron también en el caso de cardio, en el caso de isquemia, que una lesión aguda puede romper el ventrículo, lo mismo puede pasar acá. La válvula se rompe y provoca una insuficiencia aórtica aguda. Si el paciente nunca tuvo un foco de la nada de lo tiene, como el dolor torácico, sospechen que puede estar pasando. Isquemia cerebral también, y característicamente es isquemia cerebral con un dolor torácico agudo. No se nos debería pasar por aquí. Y si la aorta compromete, si el aneurisma compromete la aorta descendente, eventualmente va a afectar a la circulación de las vísceras abdominales, pudiendo presentar lesión renal aguda, isquemia mesentérica, etc. Y en el peor de los casos, la ruptura del aneurisma, hemotórax, hemoperitoneo o taponamiento cardíaco. Todas estas cosas pueden ocurrir. Es lo que los mata, ¿verdad? ¿Qué nos interesa en sí de los aneurismas de aorta? Que, como pueden ver, realmente no es algo que nadie tenga escrito en la sangre, en los genes, que esto vaya a pasar. Sin embargo, sabemos que a partir de cierto tamaño del nacimiento de la aorta, nosotros podemos esperar que una persona tenga algo más de riesgo de desarrollar estos aneurismas. Y regularmente, cuando el diámetro supera los 4 centímetros del tracto de salida de la aorta, me refiero, aumenta el riesgo de que puedan resultar aneurismas. Y estos crecen. Sin embargo, ciertos factores de riesgo, y estos ya los conocen, yo creo, pacientes con Marshall, Ehlers-Danlos, Louis y uno más trivial, que a veces pasamos por alto, que es la aorta bicúspide, pueden asegurar que el aneurisma se desarrolle de forma más violenta y crezca más rápido. Y característicamente conllevan más riesgo de muerte. Así que siempre los pacientes marfanoides consideren que estos cuadros pueden ser más violentos, más agudos y por ende más mortales. Y de por sí, en los protocolos de cuidado de estos pacientes está que tienen que tener evaluaciones de los grandes vasos con cierta periodicidad, precisamente por eso. Causas que quizás a nuestro mundo ya ustedes no llegan a ver mucho, las famosas aortitis. Principalmente, ¿qué bicho suele causar aortitis? Ustedes son muy jóvenes para conocerlo, pero en parte yo también, posiblemente, como pueden ver, los que haya visto más veces. Son algo más mayores que ustedes. ¿Qué tipo de infección puede provocar aortitis? Una vasculitis, ¿ciertamente? No, aortitis. Fiebre reumática. Así. Licenciados, provocar aortitis como una de las manifestaciones. No lleva endocarditis. La aortitis, antiguamente la sífilis era la causa más frecuente, estamos hablando hace varios años, antes de que se llegue a erradicar, porque se lleve el organismo positivo.
tuberculosis también puede provocar aortitis, pero esto es bastante raro, por si acaso. La hipertensión arterial es el factor de riesgo más asociado al desarrollo y a la evolución de pacientes de esta patología. Y característicamente, si ustedes revisan un poquito de este tema en la bibliografía general, van a ver que la gran mayoría de estos llegan con una emergencia hipertensiva. Dolor torácico, hipertensión aguda severa, que rápidamente pasa al shock en cuestión de minutos. ¿Por qué se rompe? Otro factor de riesgo muy importante y actualmente es lo más importante, lo más común, la ateromatosis, que puede generar en el peor de los casos, así como podemos tener ruptura de placas y un infarto. Lo mismo puede pasar aquí, pero la aorta no es una arteria muscular como las coronarias, es una arteria elástica. Como hemos mencionado, tiene mayor tendencia a romperse. En otras palabras, si por algún motivo la placa es muy frágil, no es suficientemente grande, va a producir una hemorragia dentro de la placa y va a disparar el aneurisma. Cosas que pasan. Y factores agregados a esto de avanzada, ya hemos comentado la degeneración valvular, sí hemos comentado que puede partir muy cerca de la aorta, de la válvula aórtica. Es precisamente por esto. La válvula que más estrés sufre es la válvula aórtica. Es por eso que es la valvulopatía más frecuente de los ancianos. Cuando vean este tema lo van a entender un poquito más. Y nuevamente esto es un factor de estrés. Así que siéntense área bastante sensible, no se necesita romperse. Llega el paciente con dolor torácico a la emergencia. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que todo dolor torácico necesariamente es cardíaco. No es excesivo. Naturalmente ustedes están obligados a buscar las causas que causen inmediata mortalidad, y eso se trataba también en parte del primer caso clínico. Porque lo primero que tienen que aprender a reconocer en las cuestiones de dolor torácico, naturalmente es el infarto. Pero todavía sabemos que el infarto es elevado porque requiere actuación inmediata. Pero muy similares para el dolor, para los aneurismas de aorta en ese caso. Sin embargo, no debemos estar del exceso de que hay una serie de problemas de salud no necesariamente cardíacos o vasculares que pueden estar asociados a dolores muy parecidos. Y lo más común a esto es el proceso gastroesofágico, la esofatitis y la ruptura de esófago, que son de las principales diagnósticos y protecciones que hay que usar. Sin embargo, y bueno, sobre todo con la ruptura de esófago, porque son pacientes que llegan normotensos, con un dolor torácico muy intenso, penetrante, y que el rato se hipotensa. En este caso, pues el neumobilización que se produce por la ruptura del esófago, y en otro caso, por el flujo de sangre subterránea. Aquí tenemos otro dato más importante, que es para la parte del diagnóstico. Como pueden ver, los aneurismas de aorta pueden presentarse en diferentes espacios temporales. Naturalmente estamos nosotros más acostumbrados a esperar que lleguen en etapas agudas y hiperagudas por obvios motivos. Digamos que esta presentación es habitual. Pero tomen en cuenta que por la misma evolución de estos, por cada hora de evolución de los síntomas, desde el inicio del dolor, la hipotensión o los síntomas que debute el paciente, la mortalidad incrementa en 1 o 2%. Esto hablamos en el caso de las presentaciones hiperagudas robustas, en este caso. Porque van a ver, por ejemplo, que los aneurismas de aorta abdominal tienen un comportamiento bastante distinto. Por el mismo hecho de que no están sometidos al mismo estrés y presión, tienden a desarrollarse algo más lentamente. Pero se pueden complicar de la misma manera tan violenta en cualquier momento. Somos más de tiempo. ¿Qué nos interesa buscar? El dolor torácico tiene que tener ciertas características. Así como hemos hablado que el dolor isquémico del corazón es un dolor opresivo, retrocerrante, así irradia hacia ciertos lados, el dolor de la aorta, el dolor de la aorta es parecido respecto a la localización. Retrocerrante también, pero este dolor no es tan opresivo, es un dolor desgarrador. El paciente igualmente tiene la percepción de que se va a morir, pero es un dolor que se describe científicamente como penetrante o desgarrador. Un tipo de dolor muy específico, casi el 100% para este tipo de problemas, únicamente comparable con el de ruptura esofágica. Entonces, tenemos un dolor que de por sí, si es que está presente, es bastante característico, y miren el índice de positividad, 42. O sea, si el paciente viene con un dolor de este tipo, lo primero que debe pensar es en un aneurisma de aorta. Pero no necesariamente va a ser todo el caso, porque lamentablemente este tipo de dolor tiene una sensibilidad más bien bajísima. Si bien ese no es casi patognomónico, casi ningún paciente lo va a presentar necesariamente como tal, o el paciente no lo va a saber describir. También puede presentarse como un dolor opresivo. No olviden que estamos hablando de que la inflamación de las arterias coronarias tiene mucho que ver con eso. Así que también se puede presentar como una angina en el mejor de los casos, y puede confundir el diagnóstico.
Y ahí va ese protocolo del síndrome de dolor torácico agudo que todo paciente debe sacarse, siempre en el electrocardiograma y al menos una placa de tórax. Porque si ustedes ven esto, un ensanchamiento del mediastino y una distorsión del arco de la aorta y viene todavía con calcificaciones, lo primero que debe venir a su cabeza ya no es el infarto, es una disección aórtica. Y son exámenes que salen al momento. Otras cosas que podríamos encontrar, pulsos asimétricos. Si hablamos del periodo de la aorta, tenemos el tema de las subclaves y todos los otros que parten de allí. Si ya comprometer al uno de los dos, podemos encontrar pulsos intensos en el brazo derecho, por ejemplo, y pulsos menos intensos en el brazo izquierdo. Esa diferencia debe hacernos pensar por una coartación de aorta y se tiene una presentación hiperaguda en una disección aguda. La hipotensión también. Si el paciente llega en shock, hay que tener, bueno, en primer lugar hay que verificar si efectivamente suele ser un shock o si tiene indicios de taponamiento cardíaco, por lo que hemos comentado también, ¿verdad? Aparece su triada de B, sospechamos que hay un pericardio, si es que va de la mano con esto. Y si no, el aneurisma muy probablemente ya se rompió. Y el hallazgo de un soplo diastólico aórtico, tercera insuficiencia, de nuevo, que nunca estuvo allí, también es muy específico de la situación. Nuevamente, si es que están presentes, si los encontramos, no se nos deberían escapar. Así que tenemos siempre estas reglas de inclusión y exclusión del diagnóstico. Esto debemos hacerlo rápido. Si queremos hacerlo más objetivo, hay scores ya validados que nos permiten diferenciar de manera sintomática qué tanto riesgo hay de que el paciente que se ha presentado a la emergencia tenga o no un aneurisma disecante. Se acaso los objetos de examen. De antemano, si el dolor es de tipo aórtico, tenemos que severo, delegrante, más hipotensión probablemente, y hay una presión diferencial en ambos brazos, per se, más si la presión está, por ejemplo, en 140 sobre 80 en el brazo derecho y en 110 sobre 70 en el brazo izquierdo, la posibilidad de que sea un aneurisma de aorta sube bastante. Si esto le agregamos el ensanchamiento mediastinal y por eso la radiografía que nos anteriormente, es prácticamente seguro que es un aneurisma disecante de la aorta torácica. Ahora, si por algún motivo el paciente es algo más estable, le da tiempo de sacar el score, la ventaja de este score es que tiene un altísimo valor predictivo negativo. En otras palabras, me sirve más para descartar. Si el puntaje es menor a 1, y aparte no hay ningún signo compatible, no hay diferencia de pulsos, no hay hipotensión, por ejemplo, no hay ensanchamiento del mediastino, se acabó. Al menos nos despedimos de que pueda ser un aneurisma de aorta. Para eso nos sirve. Ahora, como mencionamos, la hipoperfusión es el otro problema. Un tema es el dolor torácico, pero no todos los pacientes van a llegar con el diagnóstico regalado. Así que cualquier paciente que venga con un síntomas de hipoperfusión sin explicación alguna, hay que considerar que el falso lumen del aneurisma poco a poco está cambiando de forma y extendiéndose. Entonces tienen que entender que esta enfermedad no es que ya se pone un aneurisma y se queda allí. Esta evoluciona y cambia. Así que si se hace esta transición, van a traducirse en diferentes fenotipos. Y en el paciente puede llegar como una emergencia hipertensiva, dolor torácico agudo y hipertensión aguda severa. Ya hemos comentado eso. Los déficits de pulsos, una presión diferencial que se llega a mostrar mayor a 20 milímetros, ya hemos comentado, que también puede presentarse como un déficit neurológico focal nuevo, una hiparesia, hemiataxia, cualquier cantidad de síntomas que puedan haber. En la misma desorientación incluso. Dolor abdominal en específico, igualmente le sacan pruebas de todo, no hay infección, no hay ningún tipo de obstrucción, no hay nada, pero curiosamente al momento de sacarla vemos un doble contorno en la aorta abdominal o en la aorta descendente. Puede haber también un problema isquémico mesentérico, soplos aórticos nuevos, compromiso de la válvula aórtica, pulso paradójico, hipertensión, hemopericardio, taponamiento cardíaco. Estas son todas las cosas que tenemos que estar atentos en el momento de enfrentarnos a este tipo de pacientes. Entonces, un escenario es el dolor torácico agudo, que ya lo hemos comentado. Y otro escenario es este, de una hipoperfusión que aparentemente no tiene un origen claro. Maneras de evaluarlo. Al día de hoy, ya ustedes tienen que ir entendiendo que muchas cosas han cambiado en la medicina y la ecografía está reemplazando los estetoscopios poco a poco. La tecnología en algún momento nos va a agarrar. Y de hecho, si por algún motivo tenemos dudas, la ecografía al pie de la cama del paciente ya nos puede dar un indicio. Y en este sentido, por ejemplo, acá en la primera imagen, justamente este es el ventrículo izquierdo, la aorta, la aurícula izquierda,
Miren acá un bolsillito. Ahí está el neurisma de la aorta ascendente. Igualmente acá. Y acá un poquito más abajo. Ese es el nivel de la aorta abdominal, igualmente, con una disección de la pared como una membrana al medio. Cualquier indicio de este tipo en ecografía también nos puede indicar la presencia de aneurisma. Si es que acaso por algún motivo no hay tomografía, no hay aneurisma. ¿Qué ocurre aquí? Todo paciente que requiere una dilatación de la aorta torácica se recomienda que al menos se haga una ecocardiografía, por ejemplo, ¿no? Es lo más rápido de sacar. Y si acaso el paciente se objetiva que tiene una dilatación tal cual, lo recomendable es sacar una angiotomografía, si es que acaso nos dio tiempo. Porque tenemos que ver exactamente dónde está el sitio de filtración y el diámetro del bolsillo, porque de alguna manera u otra eso también impacta en la mortalidad, para saber con qué velocidad tenemos que tratar a este paciente. E idealmente, si es que el paciente está lo suficientemente apto para ser operado, el único tratamiento que existe es la remoción de la pared con el aneurisma y el reemplazo por una prótesis, independientemente de cuál sea la localización. Bueno, el tema ya saben que esta es una cirugía de corazón abierto, con circulación extracorpórea, es una cirugía con alto riesgo de mortalidad, pero que sin embargo presenta la necrología. Ahora, situaciones que nos dan a pensar que el paciente no va a aguantar a esperar ninguna evaluación más y tiene que entrar a la sala de emergencia, si no se muere. Dolor refractario, hipertensión refractaria, que se puede evidenciar un derrame pleural hemorrágico, un derrame pericárdico también hemorrágico. Aquí está lo que les decía, un diámetro de la aorta mayor a 40 milímetros, ahora estamos viendo la tomografía. Que se evidencie mala perfusión, que reingrese con el mismo problema, etc. Cualquiera de estas circunstancias que se cumplan, el paciente debe entrar a sala de operaciones de emergencia. No vamos a esperar a ver si creces o no creces. Pero nuevamente, operar al paciente tiene sus riesgos, y mientras un mayorcito es, y hemos visto que ese es un problema que regularmente se presenta en personas viejitas, mayor es el riesgo de que no aguante la cirugía. ¿Qué ocurre en los pacientes que tienen alto riesgo de muerte? Y en estos pacientes también están los pacientes marfanoides. Hay la posibilidad de colocar una prótesis endovascular. Sin embargo, si bien es cierto que es menos riesgoso, al día de hoy, y eso también es en la guía, hay un poco menos experiencia utilizando estos procedimientos en pacientes tradicionales. Así que todavía al día de hoy, el reemplazo a corazón abierto tiene mayor peso. Por lo pronto, también van a ver cuando vean la parte de valvulopatías, todavía la indicación de reemplazo valvular con cirugía abierta todavía tiene más peso que el reemplazo valvular, porque todavía no hay experiencia suficiente, pero es más que seguro que esto va a cambiar con los años. Sin embargo, es lo que todavía tenemos a disposición. Muy importante, el paciente tiene que tener la presión controlada. Estos son los casos en los que el paciente, si tiene una emergencia hipertensiva, tenemos que bajarlo por debajo de 140-90, más bien cuidando de que no se hipotense, porque el aneurisma se puede romper en cualquier momento. Así que primera recomendación de peso, controlar la presión arterial en el contexto agudo. Si el paciente por algún motivo no va a entrar de inmediato, es un aneurisma pequeño, como para esperar y ver en el tiempo cómo evoluciona, ya tenemos que asumir que muy probablemente, ya que la cistitis es un tema que ya no nos compete tanto por temas evidentes, aunque está despertando nuevamente por el incremento de la pobreza, pues considerar que más de un paciente va a tener ya placas aterómatas, sobre todo si hablamos de ancianitos, ¿no? Bueno, le comenté al grupo que hizo prácticas conmigo, pero nosotros comenzamos a formar placas de ateroma de cierta significancia o detectables al menos a partir de los 20 años. ¿No? Así que consideren que cuando lleguen a los 50, 60 años, no sería raro que más de uno tiene un nódulo significado, etc. Así que las estatinas también están indicadas. Aunque el peso de evidencia es menor, porque no habrá ningún beneficio a corto plazo. Estás más bien viendo que el paciente no se complique con más aneurismas o bajas por lo que se le dan. Y finalmente, el paciente deje de fumar. Si hay otro factor de riesgo directamente implicado en la producción de aneurismas por la endotelitis que se reproduce, es el tabaco. Y no tiene que fumar 50 paquetes de cigarro al día. El hecho de que fumen una vez, 2 veces, 3 veces a la semana, ya incrementa su riesgo de padecer este tipo de problemas, hormonales, etc. Con esto debe abordar un tema. Ahora vamos a pasar al
siguiente fase, que es enfermedad arterial periférica. Menos agudo, más florido, pero que gira en torno a lo mismo. Placas de ateroma, inflamadas, endotelio estresado, pacientes que dependiendo del complejo sintomático y sus características van a presentar también cambios en el tono simpático, activación de plaquetas y mayor tendencia a tener placas vulnerables. La gran mayoría de estos problemas, como ya es conocido, se producen en mayores de 65 años y esta tendencia aumenta con la edad. Naturalmente, pacientes que tiendan a hacer ateromatosis acelerada, a la cabeza de los diabéticos, renales crónicos, tienen mayor riesgo de hacer esta situación. Si hablamos de etnias, la raza afroamericana, hispanoamericana, tiene bastante más riesgo. Existe una asociación directa de enfermedad arterial periférica con un riesgo directo de triplicar el riesgo de tener enfermedad coronaria. Así que nuevamente, no escapa la lógica. Si ustedes tienen placas de ateroma en la arteria poplitea, es muy probable que también tengan alguna coronaria. No es físicamente. ¿Cuál es el problema con esto? Que la gran mayoría de pacientes, o al menos la mitad, son asintomáticos. Eso quiere decir que, bueno, Dios no quiera, pero por ejemplo el doctor puede tener ahorita una plaquita lo suficientemente grande, pero el mismo hecho de que es joven y demás, él no lo va a sentir. Quizás de repente empiece a sentir la pierna más pesada cuando camina un largo trecho, pero la fatiga la siente cualquiera, ¿verdad? Podemos ignorarlo. El problema de eso es que puede evolucionar de manera silenciosa, de manera que es más que sabido que el riesgo de amputación es altísimo. En otras palabras, una vez que se hace un diagnóstico de una estenosis arterial clínicamente significativa, o sea que pasa del 50-70%, el riesgo de amputación a los 3 años pasa del 10%, y esto es bastante, porque 1 de cada 10 pacientes va a acabar amputado. Ahora, yo lo que de todas maneras quería comenzar a comentarles, porque es importante, el paradigma general de la enfermedad cardiovascular ha cambiado como lo estudiamos de repente en la parte más básica. Y es que lo vemos ahora como un todo, porque en general el endotelio es el órgano más grande que tenemos, aparte de la piel. Cada milímetro de endotelio que tenemos es interlimitado, no parece. Lo que afecta a las coronarias, como hemos comentado, puede afectar a la circulación periférica y viceversa. El endotelio es un órgano, y la disfunción endotelial es un problema sistémico, inflamatorio y trombótico. Entonces, primero que nada, las causas de trombosis que pueden haber en torno a un paciente que presenta insuficiencia renal periférica, pues son muchas, pero al menos la mitad de ellas tienen que ver mucho con el riesgo metabólico del paciente. Así que de antemano, una trombosis arterial aguda debe sospechar la posibilidad de que haya en primer lugar un problema embólico, cardiogénico, eyaculación auricular, un infarto con trombo ventricular, endocarditis, alguna valvuropatía, bueno, lo más regular es que siempre esté necesitado, un mixomatrial que puede estar igualmente cómodo en cualquier momento, o no cardiogénico, o arteriogénico, que tienen algunas bibliografías, principalmente por placas grandes que regularmente están en el callado de la aorta y quizás no le generen un aneurisma, pero estos vasos pueden romperse y sí pueden embolizar arterias de menor tamaño. También eso puede ocurrir. Pero hacemos los paradojales en pacientes que tienen algún grado importante de comunicación interoperante. Si hablamos de trombosis, la aterosclerosis, placas rotas, repercusión de trombos, pues es lo más común. El resto son problemas aledaños que pueden o no pueden estar. Pacientes con hipocoagulabilidad, digamos, pues, mutaciones del gen de protromina, mutaciones del gen de patógeno con Willebrand, síndrome anticosolítico, también pueden tener trombosis hemorrágica. Y de hecho, tienen más tendencia a causar trombosis arteriales y trombosis venosas. Así que de antemano, si tenemos trombosis en sitios medios extraños, sospechar que puede haber un trastorno de hipocoagulabilidad. Y de esa viscosidad en caso de que pensemos, pues, bueno, seamos muy sinceros, policitemia, no confía más instantáneamente en el trauma. Y el trauma también es síntoma. Así que es importante que también vayan viendo que los factores de riesgo cardiovascular juegan para todos los problemas cardiovasculares. Y estos se van a repetir en infarto, ACV, insuficiencia cardíaca y en parte también en enfermedad renal, en disfunción metabólica. Tenemos factores modificables y modificables que a la larga funcionan como factores de riesgo generales que van a ir deteriorando las placas vulnerables, en última instancia su endotelio, favoreciendo que se desarrollen más.
Ahora, si nos centramos directamente en lo que es la enfermedad renal periférica, si la guía nos reclama que todos estos pacientes deben ser evaluados en la totalidad de estos factores de riesgo, los cuales los más importantes ya los conocen: diabetes, hipertensión, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, los cuales tienen la ventaja de que son corregibles. Quiere decir, si dejo de fumar al largo de unos 10-15 años, ese riesgo va a desaparecer gradualmente. Si controlo mi diabetes, pues no voy a detener el avance de las complicaciones, pero al menos no van a aparecer tan rápido. Igualmente, si tengo hipertensión, tomar las pastillas, etc., considerar que los pacientes diabéticos, como hemos comentado, mayores de 50 años, tienen una tendencia de casi de tomar igualmente renales crónicos y aquellos con enfermedad polivascular, es decir, aquellos pacientes que tienen más de 2 lechos arteriales comprometidos, cerebral y coronario, coronario, etc. En otras palabras, es un riesgo sumatorio. Y esto habría que ver que con la edad, porque es un problema diabético, se viene la fragilidad, caídas, la nutrición, etc. Así que estos pacientes más que bien requieren una evaluación global. Mientras mejor controlemos probabilidades y riesgos, mejor les va a ir. Porque si el paciente lo agarramos acá, y es el paradigma que está cambiando, es mil veces más barato que tener que gastar $10,000 en una cirugía o un cateterismo. Entonces, en los lugares donde no hay seguridad pública, por ejemplo, como en Estados Unidos, todo sale del bolsillo de pacientes. Y los gastos que salen del Estado en países con sistemas de salud pública igualmente representan un gasto exorbitante. En otras palabras, es mejor prevenir que lamentar. Pero si dejamos que avancen los factores de riesgo y se establecen enfermedades, eventualmente vamos a tener lo que ya conocemos. Así que de antemano hay un ojo puesto ya sobre el tema de la adiposidad. Así que personalmente no es con fines discriminatorios, esto quiero dejarlo claro, pero no hay gorditos sanos. Sí, la enfermedad adiposa ya te condena que tenga cierto grado de inflamación endotelial y otros trastornos neuronales adicionales. Mientras más aumente el IMS es peor. Vamos acumulando más factores de riesgo y eventualmente vamos a presentar algunas de las complicaciones que ustedes ya saben. Y este riesgo es sumatorio. Cuando vamos acumulando más factores de riesgo, el hecho de que una paciente o un paciente fallezca de algún grado de enfermedad cerebrovascular, cardiovascular, infarto, etc., se dispara el techo. Y en el caso de la enfermedad cerebral periférica, aumenta mucho más el riesgo de amputación y por ende de invalidez. Y créanme que hay cosas mucho peores en esta muerte. En fin, volviendo a la enfermedad periférica como tal, tenemos dos patrones, crónica y aguda. La crónica es la que estamos comentando. Hasta pueden haber un grupo muy importante de pacientes que no hacen síntomas, que oscilan entre el 20 y el 59%. O sea que hay muchos de esos pacientes que al momento que hagan síntomas ya van a venir con úlceras necróticas que no curan, van a venir con los miembros pálidos, etc., ¿no? Y el resto, la gran mayoría, deberían estar con depresión intermitente en algún punto. ¿Cuál es el detalle acá? Que los pacientes muchas veces no lo ven porque no hacen mucho esfuerzo físico, les encuentran un problema enorme, o lo autolimitan. Son pacientes que llegan a normalizar el dolor o la fatiga de alguna extremidad disfrazando la claudicación. En otras palabras, son pseudoasintomáticos, ¿no? Y ese es uno de los paradigmas que nos pone la guía. Y por otro lado están los pacientes sintomáticos crónicos. Acá revisa de que no necesariamente el paciente tiene que tener claudicación intermitente para que necesariamente lo califiquemos como enfermedad renal periférica. Pero nuevamente, esto depende mucho de la capacidad de autodetección del paciente. Porque si el paciente no va a un servicio de salud a controlarse, no es consciente de su realidad, se nos van a seguir escapando por debajo de la nariz. Ahora, el hecho de que sean asintomáticos o oligosintomáticos no quiere decir que en algún momento no vayan a desarrollar isquemia crítica, isquemia crónica, ¿no? Ya van a presentar los reposo, úlceras isquémicas, lo que estamos comentando. El hecho de que ahorita seas asintomático no te garantiza que lo vas a hacer toda tu vida. Y regularmente los pacientes que opacan los síntomas o no los tienen, eventualmente van a debutar con una presentación aguda. Y esto conlleva un incremento en el riesgo de mortalidad y de amputación. En otras palabras, invalidez. O muerte, no sé qué es peor. Aguda. Bueno, esto es lo que más usualmente vemos en los servicios emergentes. Pacientes que llegan con cuadros de evolución relativamente corta, regularmente durante las 2 semanas, y tienen lo que ustedes ya conocen y que está en todas las redes que resumen de Instagram, ¿no? Las 4 P's. Palidez, frialdad periférica, parestesia, etc. ¿No? ¿Cuál es el detalle? Que algunos pacientes quizás no notan esto, pero llegan con falla renal porque si la extremidad se empieza a
a descomponer producto de la isquemia, eventualmente pueden hacer radiodiálisis en un buen porcentaje de casos. Y el problema es que esto dificulta más el tratamiento, porque si el paciente llega con una lesión renal aguda, poliúrica, con un estadio 3, por más que sabemos que la lesión por contraste pues, no es tan representativa y sabemos que no es tan frecuente, raro va a ser el nefrólogo que quiera correr el riesgo. Así que no le van a dar autorización para hacer angiografías, retrasando el proceso diagnóstico, retrasando el estudio anatómico y por ende retrasando el proceso quirúrgico. Tenemos que considerar que muchos pacientes van a presentar dolor en sus extremidades y no necesariamente es un problema vascular. Si hablamos de viejitos, artritis de cadera, fascitis plantar, compresiones nerviosas, radiculopatías, quistes de De Baker, a nivel de las rodillas, que pueden convivir también la frecuencia en todos los casos. Pueden disfrazar muchos problemas. E incluso también la claudicación venosa, esto asociada a temas de insuficiencia venosa crónica, síndrome flebitis que tenemos que comentar más adelante. Y el síndrome compartimental agudo, en el caso de la presentación física-terapia de la enfermedad. Entonces, tenemos que identificar a nuestra población de riesgo, principalmente adultos mayores de 65 años, o aquellos algo menores pasando de los 50 años que tengan al menos una enfermedad de encima. Diabetes, hipertensión, obesidad, tabaco, grasa, todo lo que hemos comentado hacer. Y sobre todo aquellos que ya hayan tenido alguna enfermedad cardiovascular establecida. Si el paciente ya tuvo un ACV, en cualquier momento puede tener un infarto, puede tener una isquemia periférica. Si el paciente ya tuvo igual un infarto de miocardio, puede hacer lo mismo. Todo está conectado. Entonces, muy importante reconocer también aquellas cosas que deberíamos notar. El tipo de dolor es un dolor que se puede confundir tranquilamente con un calambre, ¿no? Después se puede hablar de un largo, creo que sobre todo para todos los que están aquí, esa sensación urente, quemante, de fatiga, ¿no? Que ustedes se pensar rápidamente en el ácido láctico, en la pierna, que pueden comer 3 plátanos, no sé. Ese mismo dolor el paciente lo llega a sentir como un discomfort importante. Por eso, nuevamente también, el paciente para que perciba la claudicación no es tan fácil. La localización. Bueno, normalmente va a ser en toda la extensión de la extremidad, dependiendo del sitio de obstrucción, puede ser en el tobillo, en la pantorrilla, en los muslos, incluso en las nalgas. Si hablamos de una trombosis que afecte, pues, a la región iliofemoral. Otro tipo de problemas, regularmente es la fatiga en la marcha, o aquellos pacientes que regularmente no sienten dolor, pero tienen que descansar cierto rato antes de recuperarse, no regularmente más de 10 minutos. Sensación de debilidad en las extremidades, pesadez, edema inexplicable, todo funciona. En el caso de varones, la disfunción eréctil también. Así que si por ahí hay uno de estos problemas, quizás están empezando a acumular capas en lugares en los que no quieren tener. Pero no se preocupen, chicos, esto se terapia con ultrasonido de casos. El examen físico, buscar lo que ustedes ya conocen. Los 4 cambios clásicos. Ausencia de pulsos, pálides, pareces, etc. Tradicionalmente tenemos cambios algo más específicos, pero lamentablemente no tan frecuentes, como la presencia de soplos en arterias cerámicas, soplos periféricales, epigástricos, o incluso en las cintas, que podrían avisar de una trombosis en lugares más específicos, ¿no? Muy importante detectar los pulsos disminuidos, y los lugares al menos de las extremidades inferiores más sensibles son el pedio y la tibial posterior. En el resto se describe que hay cierto sesgo al momento de examinar, y por ende pierden algo de sensibilidad. Lo que se describe es que si no encontramos pulso o lo encontramos disminuido a nivel de la arteria o a nivel posterior, es muy probable que efectivamente el paciente tenga enfermedad arterial periférica. Por si acaso, el hecho de que sientan un pulso disminuido no garantiza que solamente es esa arteria. Así que el solo hecho de palpar los pulsos no nos da un diagnóstico geográfico, digamos, topográfico de dónde está la lesión. Si los pulsos palpables, si los pulsos a pesar de todo son palpables, consideren que hay un 5% de pacientes que se nos van a escapar. Así que nuevamente, a pesar de todo, la semiología, si bien es cierto que es muy importante para filtrar al paciente, para hacer el diagnóstico correspondiente y el tratamiento más apropiado, todavía nos quedamos un poco cortos. Hay que asumir que las manos del humano no son perfectas. No todos nosotros percibimos las cosas de igual manera. Hay gente que tiene un oído muy agudo, un tacto muy agudo igual, y hay gente que lamentablemente no. Eso es parte de nuestra variabilidad fisiológica. Entonces, no crean que todo el mundo va a captarlo de igual manera. Sin embargo, si encuentran cualquiera de los dos pulsos ausentes, consideren que hay una especificidad casi del 83%, un índice de positividad de casi 7, casi 8,
de que el paciente efectivamente tiene un problema vascular. El resto ya es más evidente, ¿no? Palidez, pérdida de la velocidad, atrofia muscular, sequedad, distrofia unguial. Pacientes con cambios crónicos, que nuevamente, cuando de repente es algo más descuidado de su imagen, y suele pasar mucho más en varones, pues no le prestan atención a esto hasta que ya agarra otro color en la piel, donde ya hay dolor, entumecimiento, frialdad, parestesias o la aparición de úlceras. En otras palabras, como han visto, el grueso de pacientes llega así: un pie sano, entre extremidad, entre pálida y cianótica, ¿no? Fría, un pie muerto, digamos así, uno bien vascularizado y otro incluso hasta con evidencias. En este caso, muy probablemente con destrucción a nivel anual. Úlceras que, por más pequeñas que sean, sobre todo en los pacientes diabéticos, y siempre tengan en la cabeza, el diabético tiene que revisarse los pies por lo menos un par de veces al día. Por más pequeña que sea, una úlcera que no cura, es sospechoso de un problema de la periferia. Viejito, diabético, con úlceras que no sanan, que parecen de nada, es una de las posibilidades que tenemos que balancear. Y por característica van a ser en zonas distales. Y eso lo va a diferenciar de las úlceras, por ejemplo, venosas, o las úlceras por hipertensión que son raras, que aparecen sobre todo en las pantorrillas, en de los tobillos. Las úlceras por enfermedad periférica tienen esas distales, o aparecen en los territorios, por ejemplo, en la tela, o en las puntas de los dedos. Y bueno, lamentablemente la realidad de nuestros pacientes es que la gran mayoría ya llegan con gangrena. Así que el único tratamiento posible en estas circunstancias ya es la amputación. Pero quizás, y si llegan a tiempo, pues empezamos a encontrar las señales, en el mejor de los casos, una angioplastia es posible. Entonces, respecto del uso de imágenes, lo que nos recomienda la guía es que, salvo el paciente vaya a ser tratado, una vez que tenemos el paciente candidato a tener enfermedad periférica, tenemos una alta probabilidad de prueba de que vaya a tener este problema, lo que nos recomienda la guía es que se haga un índice tobillo-brazo. ¿Alguien sabe cómo es? Entonces, nosotros, con lo que tenemos, seguramente somos nuestro estigmomanómetro, nuestro microscopio para tomar la presión, como dice el doctor, en ambos brazos y en ambos tobillos. Agarramos la presión más alta y hacemos el cociente de la presión en los tobillos y en el brazo, ¿no? Lamentablemente, nuevamente, el método auscultatorio es muy poco preciso. La sensibilidad que se estudia a día de hoy incluso baja del 50%. Así que lo que se recomienda, y por ejemplo se hace en la unidad de diabéticos, es usar sonógrafos Doppler. El problema del sonógrafo Doppler es que hasta el día de hoy no hay ningún protocolo que te diga cuánta presión tienes sobre el vaso. Así que si por haber motivos el ecógrafo es medio barato, vas a presionar mucho, vas a tapar la arteria tú mismo y vas a sobrecapacitar algo. Así que, considerando que esos errores pueden ocurrir, aquí está lo que ya contestaron, tenemos una serie de valores que vamos a considerar. Supongamos que tenemos una excelente técnica y un buen ecógrafo, hacemos el índice tobillo-brazo. Lo normal, entre comillas, es que esté entre 1 y 1.3. Más de 1.3 son arterias escleróticas, es un examen sesgado y tenemos que hacer una prueba adicional, que es la prueba de Nogaso. Es bastante más sencillo. Y se usa un impedómetro, que se coloca en el dedo gordo del dedo y se le rotejo. Y se toma la presión con un Doppler a nivel de la arteria general. Se saca el cociente y con eso tendríamos que corroborar si efectivamente hay una enfermedad periférica, porque si sale un valor tan alto, hay una serie de falsos positivos y falsos negativos que tenemos que medir. Sin embargo, si el índice tobillo-brazo sale muy bajo, por debajo de 0.9, prácticamente tiene una sensibilidad y especificidad altísima para corroborar una estenosis que probablemente esté por encima del 50%. Y es por eso que hasta el día de hoy esto nos sigue sirviendo tanto. Ahora, el hecho de la presión que el índice tobillo-brazo que salga normal no te dice que no estés enfermo. Así que para aquellas personas que les salen un valor entre 0.9 y 1.09, es muy posible que tengan enfermedad periférica leve o moderada, una estenosis menor del 50%, pero eso no quiere decir que estén sanos. Así que normal no es igual a sano. Y ahora de nuevo el tema de la evaluación global del paciente porque para decir.
Ahora, si es que por algún motivo tenemos una duda, hay pruebas un poco más objetivas, como la prueba de caminata de 6 minutos. En algunos casos lo usamos, por ejemplo, para evaluar la evolución de pacientes con insuficiencia cardíaca, para evaluar objetivamente el grado de índice y el grado funcional que tienen. Pero también nos sirve para esto, porque el 52% de pacientes que presentan un ITB entre 1.09 para abajo no completan la marcha, se detienen a descansar. Naturalmente, mientras más alto, mientras más bajo, perdón, es el índice de brazo, mayor es el índice de falla en estas circunstancias. Así que si por algún motivo tenemos un paciente que está entre comillas normal, una prueba de caminata de 6 minutos nos puede ayudar a filtrar si efectivamente hay o no claudicación intermitente. Y por otro lado, la recomendación que nos da, si es que tenemos un índice de brazo mayor a 1.3, nos dice que tenemos que sacar un índice de brazo, que si este sale menor a 0.7, corrobora la enfermedad cardíaca, aunque tenga bases escleróticas. Ok, y a todo el resto de pacientes les tenemos que pedir angiotomografía, todo lo demás, la verdad es que no. La guía te recomienda que no gastes recursos innecesarios en pacientes que no van a ser operados. En otras palabras, si el paciente tiene enfermedad periférica moderada, leve, de acuerdo a lo que estamos evaluando, no hace falta que lo bombardees con doble arterial, que lo bombardees con angiografía, porque si bien es cierto tienen una alta sensibilidad y especificidad, para efectos de es un sobreuso de recursos para un paciente que al momento no va a ser intervenido. Y lamentablemente no dan más información de lo que ya tenemos que no sea útil. En otras palabras, si el paciente tiene una estenosis arterial severa, vemos cambios trópicos, el ITB sale bastante bajo, sí conviene sacarlo porque ese paciente o va a ir a angioplastia, o va a ir a bypass, o va a ir a amputación. Así que de todas maneras, para esas cosas sí lo sirve. Y nuevamente te lo recalco. Si usted dice que te dice que no lo hagas, si el paciente no va a ser procesado para tratamiento quirúrgico, no lo sobreestimemos. Eso se llama prevención paternal. Ahora, ¿qué son los pacientes que ya, bueno, quizás sean tratados de manera quirúrgica o médica? Nosotros nuevamente utilizamos la prueba de caminata para ver el rendimiento de estos. Ahora, ¿qué con esos pacientes que no van a ser tratados por la quirúrgica? Quizás no lo necesitan. Hay medicamentos que ayudan. Por ejemplo, el ciprofloxacin, que funciona como un vasodilatador periférico, que inhibe la microvasculatura, y hasta cierto punto ayuda a mejorar la tolerancia a la caminata. Es decir, que si el paciente quizás pues, tenga una enfermedad periférica leve o moderada, no de angioplastia, pero queremos optimizar su ritmo de vida, el ciprofloxacin no está teniendo muy buenos efectos. Y a día de hoy, la semaglutida, o sea, los análogos de GLP-1 también han demostrado un efecto bastante positivo en la mejora de los síntomas de pacientes con enfermedad periférica. Con y sin obesidad, obviamente hay más efectos en los pacientes obesos, con y sin diabetes. Así que estamos viendo una serie de revoluciones importantes en lo que es estos medicamentos que antiguamente se pensaba que solo servirían para controlar la glucosa. La magia de la medicina moral. Ok, pero ahí no acaba la cosa, porque una cosa es optimizar los síntomas. Pero este paciente sabemos que puede llegar a formar una placa para que se va a romper o se va a tapar eventualmente. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Si el paciente está sintomático, bueno, acá no se lee mucho los síntomas, tienen que ver. Le damos terapia preventiva, le hacemos corregir sus factores de riesgo cardiovascular y en algunos casos selectos, dependiendo de la evaluación que haga el médico tratante, podría considerarse el uso de aspirina o clopidogrel para prevenir la formación de placas. Bueno, ese trombosis, por dicho. Pero considerar que estos pacientes, si toman estas pastillas, van a aumentar su riesgo de sangrado. En otras palabras, es un intercambio equivalente. No formas tu plaquita probablemente, pero puede sangrar más si te caes. Ahora, si el paciente no ha tenido revascularización, pero tiene una condición estenosante importante, sí debería considerarse el uso de antiagregantes. En otras palabras, no toda enfermedad periférica requiere que tomes aspirina, clopidogrel, nada por el estilo. Leve y queremos mejorar el rendimiento físico, no necesita. Si el paciente tiene lesiones algo más importantes y no ha requerido revascularización, o aspirina, clopidogrel, el que prefieras. Al día de hoy no hay ninguna diferencia en este contexto. Y
Y en última instancia, si tiene una obstrucción de moderada a severa, pero aún no cumple criterios de selección para operarlo, el estudio COMPAS demostró que aspirina de baja dosis, 85 miligramos, más rivaroxaban, 2.5 miligramos, muy por debajo de la dosis regular, es más efectivo que dar la aspirina sola y no aumenta tanto el riesgo de sangrado. Así que para efectos de no sirve. Ahora, si el paciente ha tenido revascularización, lamentablemente tiene que tomar doble agregación plaquetaria durante un año. E idealmente, nuevamente gracias al estudio COMPAS, podría considerarse usar aspirina a dosis baja y rivaroxaban a dosis baja. Ahora, esto ya la guía decidí incluirlo en el año 2024, así que si me preguntan mi opinión, yo francamente decidiría usar la opción que ponga al paciente en un objeto de sangrar. Es donde el estudio COMPAS ha dado la cabeza. Así que para ese tipo de pacientes que han recibido ya terapia endovascular y de todas maneras tienen que tomar tratamiento permanente, aspirina a dosis bajas y el rivaroxaban también a dosis bajas. La doble agregación lamentablemente ha quedado ya un poquito desplazada, solo en pacientes que tengan mayor riesgo de sangrado, condiciones muy protrombóticas, cambia mucho las circunstancias. La enfermedad trombólica venosa. Bueno, el día de hoy vamos a hablar principalmente de trombosis venosa profunda. Así que la parte de los memorios pulmonar la verán con el memorizo venoso, tenemos maneras de clasificarlo, por supuesto que sí, según la localización, superficial y profunda. Las famosas tromboflebitis y las trombosis como tal que nosotros conocemos. ¿Qué nos interesa de la trombosis venosa profunda? ¿Es proximal o es distal principalmente? Porque mientras más cerca está el trombo de la vena cava, mayor es el riesgo de que también haga goteo. Ojo ahí, los trombosis proximales, más o menos un 30% hacen entero. Puede ser leve, puede ser masivo, pero es un tema final de cuentas. El problema es que las trombosis que se repiten y se repiten y se repiten acaban causando problemas para los vasos, así como en las piernas aparecen los números escleroscopísticos por las trombosis más curadas. A nivel pulmonar, los tromboembolismos menores, crónicos, acaban causando hipertensión pulmonar. Así que por varios motivos, si hay trombosis próxima, tiene que manejarse de la mejor manera. Y como vamos a ver más adelante, algunas trombosis distales ni siquiera requieren intervención. Ahora, según el desencadenante, nos importa mucho si es provocado o no, porque si la trombosis ha sido provocada, digamos, un paciente que ha estado en UCI por 20 días, no se ha movido de la camilla y como no tenemos medidas de compresión, bueno, se quedó ahí y lo mandaron al quirófano, ¿no? Baja al piso de medicina y ya su trombosis de otra profunda. Ya sabemos que fue un reposo prolongado. Así que si corregimos el tema del reposo, en teoría no debería volverle a pasar, al menos no con la misma posibilidad de recidivo. Pero cuando no es provocada, o cuando aparecen sitios atípicos, ya debe hacernos parar las orejas. Quizás el paciente tenga alguna condición trombofílica, ¿no? Ok, esta ya se la sabe. ¿Qué se asocia a la formación del coágulo? No van a ver fibración auricular, no van a ver acá la famosa teada de Pinchot, ¿no? Flujo sanguíneo lento o estancado. Ya sabemos que si hay una vena potencialmente obstructible o con lesión endotelial, es más fácil que el flujo laminar de la sangre se pierda. No olviden que a pesar de todo, las venas son aparatos de capacitancia, o sea, están diseñados para aguantar un buen volumen de sangre más que redistribuirlo. En otras palabras, es más fácil que se forme un remanso. El 60% de su flujo sanguíneo en este momento está estancado en su sistema nervioso. Es nuestra naturaleza, es más fácil que se estanque la sangre. El signo endotelial, si hay tabaco, si hay obesidad, y bueno, algo involuntario que también ocurre, la gestación también puede producir el signo endotelial. El embarazo es un proceso inflamatorio, pero no me entiendo. La diferencia es que el cuerpo aprende a generar tolerancia hacia el hijo. Pero parte de esa intolerancia que se forma, a veces, por ejemplo, llega a problemas como la insuficiencia placentaria, la preeclampsia, etc. Así que sí, el embarazo no solamente hay compresión de las venas, también hay inflamación. Así que es un factor importante, obesidad, mismo, diabetes, hipertensión y toda la gran estructura del corazón. Siempre en endotelitis siempre va a estar. Y de hipercoagulabilidad, si por algún motivo se tiene una condición trombofílica, va a hacer que con la formación de este detalle. Ahora, ya saben ustedes que los trombos se forman tanto por glóbulos rojos apretocados, más plaquetas, más la fibrina, que forma una malla que engloba todo. Y a propósito de esto es porque están las lesiones que van englobados a los tejidos. Sin embargo, si nosotros tenemos alguna lesión o alguna condición que nos obligue o nos favorezca formar trombos,
Eventualmente nuestros aparatos propios del endotelio, antivitamina 3, proteína C y S, etc., lamentablemente se van a vencer. Y eventualmente la inflamación del endotelio, la activación de las plaquetas, el mismo sistema inmunológico va a favorecer que empiecen a formarse más coágulos, más degradación al endotelio, más metastasis, más coágulos, hasta llegar a formarse un trombo. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Los de mayor peso, cirugía mayor reciente, y en esto hablamos principalmente de la cirugía ortopédica. Va a llegar el momento, sobre todo cuando roten traumatología, que van a darse cuenta que es bastante frecuente en pacientes operados de cadera y de rodilla y que hagan trombosis a largo plazo. Porque estos pacientes requieren también una inmovilización prolongada, más allá del trauma que se realiza durante la cirugía. Bueno, solamente tiene que ser así, como esto. Hospitalizaciones recientes por insuficiencia cardíaca. Toda condición edematosa también produce remanso sanguíneo. Así que, ¿qué crees? Si tienen venas vulnerables, en el paciente también pueden formar un coágulo. Un tromboembolismo venoso previo, sobre todo si ha sido mal manejado, y ello aparece en los famosos neurocitolíticos, mayor tendencia a formar un nuevo coágulo. El síndrome antifosfolípido, sobre todo si es un marcador doble o triple positivo. El riesgo de trombosis, se dispara el techo, y el cáncer activo que juega tanto para riesgo de hemorragia como para riesgo de trombótico. Sobre todo si tenemos tumores hematológicos o de origen adenomatoso, tienen más tendencia, bueno, cáncer cerebral, independientemente de cuál sea, tienen mayor riesgo de hacer trombosis y tromboembolismo. Riesgos moderados, artroscopía, uso de catéteres venosos, anticonceptivos orales, el mismo embarazo que ya lo mencionamos, infecciones, etc. Cualquier cosa nos puede afectar. Pero lo más importante es que se acuerden de estos. Los factores de riesgo más fuertes porque son los que están más asociados al desarrollo de trombosis de desarrollo. Sospecha clínica, el dolor va a ser muy frecuente, el edema también, pero muchos pacientes van a consulta por edema y dolor de extremidades inferiores que no necesariamente son trombosis. Problemas bien comunes, dolores musculares, traumas, esguinces, celulitis, cualquier cosa puede causar una presentación similar. Sin embargo, hay un signo clínico que nos interesa mucho. Puede haber dolor, casi siempre le va a haber. Edema, casi siempre va a haber. Pero si la diferencia de diámetros entre las extremidades supera los 3 centímetros, aumenta muchísimo la posibilidad de que se sea una trombosis venosa. Pero ojo, tendría que cumplir idealmente las 3 características. Esto va a ser a consecuencia de las venas, cómo se distorsionan producto de los coágulos y progresivamente la distorsión de los válvulas y el endotelio. Así que lo que van a hacer muchas veces es esto. Las tensiones hiperpigmentadas, con parches que hay por todo sitio, son traducciones de que ha habido previamente insuficiencia venosa. Sí, estos son pacientes que regularmente pueden ver que tienen también un eczema venoso, pueden tener úlceras, pueden tener cambios en la pigmentación por la pérdida de mucideínas y energías, toda consecuencia de insuficiencia venosa que pasa pues muy claro. No necesariamente la abuelita con mielitas en los tobillos, no necesariamente. Signos clínicos se nos pueden ayudar, que son el Romans, el de Olmo, el de Lutenbach, entre otros. El problema es que estos signos son muy poco sensibles, muy poco específicos, así que sobre todo para casos de vasculitis, neuropatías, etc., pueden confundirse tranquilamente. Así que mucho cuidado con considerar que el hecho de que tenga Romans positivo, Olmos positivo, Ludenbach positivo, signo de Pratt, entre otras cosas, necesariamente diagnóstico que meten automáticamente tratamiento venoso. Mucho cuidado. En realidad esto tiene bastante más peso que eso. Sin embargo, en ciertas circunstancias, si está presente en las clínicas concluyentes, bueno, tiene diagnóstico clínico, pero no va a ser el 100% de los casos. Para eso tenemos ciertas escalas, como la distribución de Wells, que tiene una serie de criterios que dependiendo del puntaje que tengan, nos dispara cierto riesgo de que el paciente con esta presentación efectivamente tenga una circunstancia. Si el puntaje es mayor de 3, el riesgo es alto y comprendería pedirle un Doppler venoso. El detalle real de la puntuación de Wells es nuevamente su altísimo valor positivo o negativo y su bajo cociente de posibilidad. Esto quiere decir que si el paciente tiene 0 puntos, al momento de sacar la escala de Wells, prácticamente te está diciendo que no es trombosis venosa. Y no hace falta que le pidan dinero D, que le pidan hipodrota, porque tengo miedo no está tan asociado. Precisamente para eso ponen estas cosas. Ahora, si el paciente está en el riesgo intermedio, la clínica es dudosa, conviene seguir el famoso dinero D, que es un residuo de la degradación de los coágulos. Se degrada la malefibrina, por ejemplo, de la plasmina y libera una serie de moléculas. El famoso dinero D. Lamentablemente el dinero D se deja por cualquier cosa, porque ya van a darse cuenta que
El fibrinógeno también es un marcador inflamatorio. En otras palabras, por ejemplo, si la doctora tiene gripes, también puede recibir con cierta facilidad, y lo saben el COVID, por ejemplo. En otras palabras, el dímero D no es un marcador específico de trombosis, pero si el paciente tiene todo para trombosis, tiene menos de 50 años, sale más de 500, si es abuelito, más de 10 microgramos por kilo de peso, por la edad, es muy probable que lo sea. Sin embargo, nuevamente, el dolor colectivo negativo, para estos pacientes que tienen un riesgo intermedio y una clínica dudosa, si el dímero D sale bajo del punto de corte, pues se está diciendo que muy probablemente no sea trombosis venosa, y ahí cortamos el peso. Si a pesar de todo tiene la duda, tienes que andar con SIDA y de todo. Y de la cosa. En otras palabras, si el paciente no tiene mucha posibilidad clínica y el dímero de ser negativo, no es trombosis venosa, entonces puedes empezar que sí, no exageres, no quieras forzar las cosas. Pero si sale la posibilidad alta o concluyente, tenemos que sacar sí o sí el Doppler, porque nuevamente tenemos que ver la localización exacta y la extensión del mismo, porque si el trombo tiene cierto tamaño y cierta localización, como bien mencionado, extensos o proximales por encima de la vena poplitea, el riesgo de tromboembolismo pulmonar se dispara al techo. Así que si es proximal, de antemano le vamos avisando que tiene que anticoagularse al menos 3 a 6 meses. E idealmente también deben usar medidas de compresión. Sin embargo, lamentablemente nosotros no tenemos el tipo de dispositivos de compresión intermitente que se podrían usar. Así que lamentablemente para nosotros solo nos queda la anticoagulación. Y si la trombosis venosa es distal, tenemos que evaluar el riesgo de recidiva de la trombosis, porque si este es bajo, le podemos colocar aire para controlar el dolor, pero no hace falta anticoagularlo, porque al menos la mitad de esto es una resolver solos. Pero ojo, si es trombosis distal, y ahí sí va. Y ustedes dirán, bueno, pero si yo le quiero poner el coágulo, ¿por qué no lo voy a anticoagular? Bueno, yo estoy seguro que más de uno de ustedes ha escuchado el tema de la rivaroxaban, de la pixaban, que son más seguros que la batería. Pero lo que tienen en común es que todos son anticoagulantes, es decir, les estamos dando anticoagulantes. Si te caes de cabeza, igual vas a seguir tu cosa. En otras palabras, si tienes un paciente sobre todo frágil y lo vas a anticoagular, considera que puede tener un sangrado mayor. Y al día de hoy, el sangrado clínico, o sea, consecuencia de anticoagulantes, ya no se considera solo un evento adverso, sino una condición clínicamente relevante en pacientes hospitalizados. Así que sí, anticoagular por anticoagular no siempre es la solución. De hecho, se prefiere darle menos medicamentos a la persona en la medida posible. Pero si requiere, obviamente es mejor anticoagularlo que esperar a que tenga un descubrimiento pulmonar, ¿verdad? Pero el riesgo-beneficio siempre se sopesa. Entonces, es el riesgo de recurrencia, dependiendo del tipo de factor que esté asociado a la trombosis. Si por algún motivo es alto y así sea una trombosis venosa distal, de todas maneras se tiene que tratar. Pero si es bajito variable, realmente no hace falta. Entonces hay que ser consolidado lo que hemos comentado. Si a pesar de todo es muy sintomático, la trombosis está muy cerca a la vena poplitea, es extensa o hay múltiples puntos de trombosis, hay factores de riesgo no reversibles, que sería el paciente sobre todo si tiene un cáncer, si está gestando, no le vamos a obligar a pedir la resonancia de ahí, ¿no? En otras palabras, ya tendría que anticoagularse por motivos de seguridad del paciente. Si hay más de una, al menos más de un criterio de los que están acá, se tiene que anticoagular. Ese es el caso de la distal, la proximal siempre se anticoagula. Y bueno, la fase inicial de la anticoagulación requiere que demos los anticoagulantes en dosis altas. Ustedes me preguntarán por qué. ¿Alguien se pregunta por qué? ¿Por qué tendríamos que darle 3 series de dosis distintas a un paciente con trombosis? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Vamos a hacer? ¿Qué es lo que ocurre? Es como la famosa carga, ¿no? De la agregación planetaria, como los que comentaba. ¿No por ahí? Yo creo que se equivocan, no me acuerdo. Mate. ¿Nadie?
El riesgo de recibir es mayor en los primeros 3 meses. Por eso es que el paciente se somete a dosis altas, pero se descarga del 1 anticoagulante si lo requiere. Por ejemplo, la pixaban, que el día de hoy sabemos que es el anticoagulante directo más seguro que el único que salir. Teóricamente más seguro que el Peglorizumab, pero sigue siendo un anticoagulante a fin de cuentas. Entonces, lo cargamos 10 miligramos 2 veces al día por una semana y luego 5 miligramos 2 veces al día que es habitual. Ya tenemos que hacer las cosas correspondientes al paciente remedor y todo eso muy bien. Ahora, como hemos comentado, idealmente el paciente debería anticoagularse en los primeros 3 meses, por lo menos hasta 6, dependiendo del criterio clínico y el protocolo que estemos usando. Sin embargo, así como hemos dicho que en las primeras 3 semanas el riesgo de recaída por reaparición de trombos o excreción del mismo es alto y por eso le damos una dosis alta para saturar, por así decirlo, su sistema de coagulación, pues también incrementamos el riesgo de sangrado, precisamente por las dosis de alta que le estamos dando. Y en esas 3 primeras semanas, el riesgo es igual a un 2%, que para ser un evento clínicamente significativo es bastante alto. ¿Ya? En otras palabras, si el paciente tiene o ha tenido un sangrado mayor, una hemorragia digestiva alta, una hemorragia intracraneal sobre todo, queda contraindicado. Trauma grave. Este es un paciente que tuvo un accidente de tránsito importante, un peritoneo, todo lo que ustedes ya conocen y les gusta ver en la emergencia y en los alrededores, pues también se contraindica. Cirugía mayor pronto, si el paciente va a entrar que se dio una laparotomía expiratoria, tampoco es buena idea anticoagularlo en ese mismo momento. Si hay diátesis hemorrágica o una plaquetopenia severa, tampoco es buena idea. En otras palabras, riesgo-beneficio, si tenemos alguna de estas condiciones, lo ideal sería no iniciar la anticoagulación en ese momento. Naturalmente, la guía nos dice que deberíamos usar dispositivos de compresión intermitente, medidas de compresión, etc. Lamentablemente no lo tenemos. Así que por ese lado, para nosotros en Latinoamérica, estamos descubiertos por este tema. Ahora, si el paciente es mayor de 85 años, tiene problemas de péptica, tiene un neuronismo de aorta abdominal, no torácico abdominal, o hay una disección aórtica importante, no es que esté contraindicado, pero si el paciente es estable, obviamente, ¿no? Hablamos de aorta abdominal, que se acaba con torácica, sí. Con mucho cuidado y conversando con el paciente se tiene que ver. Así que nuevamente. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. No, son solamente 5 días, 7 días de carga. Y luego son 3 meses para tiempo de carga. Sí o sí. No, en la pizarra no tiene directamente el factor 10. No, de la libertad en otras palabras, la ventaja de estos anticoagulantes es que no requieren un control de coagulación como ocurre con la varfarina. No funcionan en torno a un índice. Aunque bueno, hay personas que dicen que debería igual. En Estados Unidos, seguro previamente que ellos pueden para hacerlo, deberían usarse el factor 10 en determinadas circunstancias. Pero para efectos de seguridad, no es tan necesario. ¿En qué pacientes? Renales crónicos, obesos, viejitos, porque si está muy bajo, bueno, cuidado con la dosis, ¿no? Pero son situaciones de ciertas poblaciones especiales. Para el paciente adulto promedio, digamos así, digamos que tenemos cierta libertad de seguridad en todos los casos. Con la warfarina, lamentablemente, siempre tiene que ser el doctor del INR, porque si está por debajo de 2, es lo mismo que la seguridad abandonada. Si está por encima de 3, el riesgo de sangrado sube geométricamente. En otras palabras, mucho con la warfarina. Y bueno, si entran en la subpoblación de riesgo de sangrado, y aquí viene el detalle que les quería comentar. La anticoagulación puede hacer tanto bien como mucho mal. En otras palabras, para anticoagular a un paciente es una decisión compartida. Y sí o sí el paciente tiene que ser responsable de ser anticoagulado. En otras palabras, ustedes no pueden administrar ningún tipo de medicamento a un paciente que no lo acepte. Sobre todo si pone en riesgo su integridad. Obviamente ustedes no le pueden someter un riesgo, pero hay medicamentos que respondieron de todas maneras. Los anticoagulantes, sea warfarina, pixaban lo demás, igual en los estudios donde se estudiaron sus efectos clínicos, todos presentaron sangrado en alguna medida. En otras palabras, acá no hay ningún sangrado. Pueden sangrar con cualquier anticoagulante. Así que decisiones compartidas. Si el paciente no quiere, pues no quieren hacer. Si no tiene historia clínica, confirma que no desea anticoagularse, lo dejamos hacer. Nada, se van a hacer riesgo beneficio en la condición del paciente de
Ahora, ¿todo se tiene que anticoagular? Bueno, si el paciente está en bajo riesgo de sangrado, no hay ninguna insuficiencia crónica y el paciente tiene un buen soporte, podríamos tratarlo en casa. Pero si por algún motivo el test concurrente está inestable, la trombosis es muy extensa o el riesgo de sangrado es alto, mejor se queda hospitalizado. Y una vez se termina la fase inicial de tratamiento, tendría que controlarse cada 3 meses y reestratificarse para ver su riesgo de recidiva. Y tenemos un montón de cosas acá que no podemos realizar para preparaciones de la casa en los minutos. Pero este paciente cada 3 meses sí o sí tiene que revisarse. Si usa warfarina cada 2 semanas, lamentablemente por el movimiento. Pero para todo lo demás, cada 3 meses. Porque usted hay que ver si el coágulo está efectivamente retrocediendo. Por eso medimos valores del dinero D. Y si el trombo ha sido muy extenso, como lo nuestro Doppler. Y en segundo lugar, seguir buscando factores que en última instancia estén programando el estado coagulante, ¿no? En otras palabras, al paciente no se le suelta hasta que haya la coagulación completa. Y sin embargo, aunque haya cumplido el ciclo completo de anticoagulación, el riesgo de que tenga trombosis igual permanece. No se olvide que el hecho de haber tenido una trombosis, de todas maneras la predispone a esto. Y un comentario nada más de trombosis de nosotros, porque le dijeron que la tenía que decir porque sí. Es bastante frecuente, sobre todo en pacientes hospitalizados, con funciones a la vena, meniscos de crisis. Pueden provocar traumatismo, trombosis en venas superficiales, las venitas inflamadas de su abuelita, todas las trombosis en venas superficiales. Tienen que tratarse necesariamente en algunos casos porque sí puede haber riesgo de trombosis, sobre todo cuando el coagulante está muy cerca de venas importantes. Si en el caso de los miembros superiores, muy cerca de la vena axilar, y en el caso de las venas de los miembros inferiores, muy cerca de la vena superior. Complicaciones principalmente trombosis en ciertas condiciones. Tratamiento esencialmente AINES. Pueden colocar también el famoso, ¿cómo se llama este cremita? ¿Cómo se llama? Se puede usar. Se tiene que formular en algunas circunstancias, es grandecito, unos 5 centímetros, pero está muy cerca de la línea. Para lo demás, esto puede resolver solo. Bueno, ¿preguntas? Doctor, Sí.